8 de la mañana, 38 minutos. Saludamos a esta hora a la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Juliet de Rivero. Señora de Rivero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Mucha tinta ha derramado en las últimas horas este informe que ustedes presentan sobre los derechos humanos este año y sobre los derechos humanos durante las manifestaciones de las últimas jornadas. Han recibido, dicen ustedes en el documento, 66 alegaciones de muertes durante las protestas y 28 las atribuyen a la policía. ¿Qué más revelan en este documento, señora representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Muchísimas gracias, Luis Carlos. Recibimos alegaciones de 63 muertes en el contexto del paro que hubo este año, como tú dices, y pudimos verificar 46 casos. 44 eran muertes de civiles y 2 muertes de policía. Además de eso, recibimos alegaciones de 60 casos de violencia sexual o de género, y de esos pudimos comprobar 16 casos que implican a la fuerza pública. El documento que hemos presentado el día de hoy también da cuenta de las buenas prácticas que observamos durante lo que fue el paro, en particular el hecho de que fue el diálogo el que ayudó a distensionar y a desescalar la violencia durante el paro, y reconocemos las labores de las autoridades que invirtieron en el diálogo, y además el avance de algunas investigaciones por los abusos que cometieron algunos elementos de la fuerza pública. Hay una política con los buenos días de violación de los derechos humanos de parte de la policía en Colombia. ¿No es respetuosa de esos derechos humanos, señora Rivero? No, lo que nosotros hemos documentado son incidentes de uso innecesario de la fuerza o de uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos. El derecho internacional protege la manifestación pacífica, y lo que encontramos fue que a veces la fuerza no era necesaria o que se utilizó de manera desproporcionada, y esto causó muertes y causó lesiones. Pero esto no es una política, fueron instancias que documentamos a través de un proceso muy riguroso de observación y de contrastación. Señora Juliet de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos, lo que le ha salido, digamos, a criticar la señora canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, es el hecho de que ustedes hubiesen acogido un informe y respaldado un informe particular, un informe privado, un informe que mandó a hacer la alcaldía de Bogotá a través de una persona que tiene todas las credenciales, pero que hoy es candidato al Senado de la República, como es el señor Carlos Negret. ¿Usted qué tiene que responder a esto? Sí, solo para aclarar que hoy día nosotros, como Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos, estamos presentando un informe que tiene que ver con lo que ocurrió durante el paro este año, en el 2021. El lunes yo asistí a un evento invitada por la alcaldesa de Bogotá para escuchar las conclusiones de un informe que ella le pidió a un relator independiente, el señor Carlos Negret, sobre los eventos que ocurrieron en Bogotá en el 2020. Yo creo que pues nosotros dimos alguna asesoría técnica a ese proceso, pero las conclusiones fueron del doctor Negret y de su relatoría independiente. Creo que es muy importante decir que el mensaje principal, tanto en ese evento como ahora, es que se puede trabajar para reconstruir la confianza en la policía y que pueden haber mejoras dentro de la institución de la policía para proteger mejor los derechos humanos hacia el futuro y prevenir estas instancias de violencia, de muerte y de heridas que han afectado a Colombia entera. Sí, señora de Rivero, le pregunta Santiago Ángel, es que esas vulneraciones a los derechos humanos, de hecho, homicidios que han sido puntualmente investigados y establecidos por la Fiscalía de parte de policías a jóvenes que estaban desarmados en el paro, pues se han concluido porque en Colombia la labor de la investigación y la acusación la tiene la Fiscalía. No es irresponsable que ustedes justamente le atribuyan culpa a 28 casos en responsabilidad de la policía de homicidios, porque esa labor le corresponde únicamente a la Fiscalía de Colombia. Así es, Santiago, tienes toda la razón, es la Fiscalía la que tiene que investigar, nosotros no hemos nombrado a esos
policías lo que hemos hecho es un trabajo de documentación en materia de derechos humanos que habla de las responsabilidades del Estado y de lo que se puede hacer para reformar dentro del Estado las prácticas para prevenir violaciones hacia el futuro. Y también hemos reconocido las buenas prácticas, por ejemplo, el hecho que el presidente haya dicho que hay cero tolerancia a estos abusos, es algo muy importante y que no se ve en todos los países. La apertura a la Comisión Interamericana, por ejemplo, es algo que reconocemos. Entonces, absolutamente nosotros hemos tenido más de 500 entrevistas con instituciones del Estado que incluyen a la Fiscalía, y es la Fiscalía la que tiene que investigar, y nosotros recomendamos que la Fiscalía amplíe los casos que está investigando para incluir otros casos que ocurrieron en el marco de la protesta y no solamente los que involucran a la fuerza pública. Ahora, señora de Rivero, el informe no le ha caído nada bien al gobierno nacional. Hubo rechazo por parte del ministro de Defensa a los anuncios, también por parte del director de la Policía Nacional, y el propio presidente Iván Duque se ha referido a estos informes como que se está haciendo politiquería con la policía y que esto está dañando las instituciones. ¿Algún comentario a las reacciones del gobierno? Pues yo creo que usted se está refiriendo a las reacciones del gobierno al informe que fue presentado en la alcaldía el lunes, que no es un informe al de los Naciones relatores. Unidas. Exactamente, al de los relatores. Al del relator, que fue un relator nombrado por la alcaldía. Yo no me puedo hacer cargo, digamos, de ese informe. Hoy día nosotros estamos presentando un informe pero que tiene que ver con lo... ¿Cree que este tipo Sí, de responder. informes le hace daño a la imagen, a la institución de la policía? No, yo le voy a responder. Nosotros le enviamos este informe hace varias semanas al gobierno y recibimos las observaciones del gobierno, que fueron absolutamente constructivas y que además hemos reflejado, digamos, dentro de este documento. Entonces, hemos tenido un intercambio muy importante con las instituciones del Estado y con el gobierno sobre estos hallazgos, y hemos reflejado las preocupaciones también del gobierno en cuanto a la destrucción de bienes, por ejemplo, que ocurrió, bienes públicos y privados que ocurrieron durante el paro. Entonces, digamos, hemos tenido una relación constructiva en torno a estos hallazgos. O sea que lo que dijo la canciller, según la canciller y vicepresidente, según lo que usted nos indica, no procede cuando ella los insta al organismo multilateral que usted representa a establecer canales diplomáticos o expresar sus preocupaciones primero a la Cancillería. ¿Cree usted que la canciller y vicepresidente se equivocó en esa solicitud, o no estaba suficientemente bien enterada, o reconocen ustedes que no ha habido un manejo adecuado de sus relaciones diplomáticas? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay ese cruce de cables entre lo que dice Marta Lucía Ramírez y lo que usted nos dice? No, nosotros estamos muy satisfechos de la interlocución que tenemos con el gobierno y con la Cancillería, como le digo, para este informe que es el nuestro. Hemos tenido este intercambio, hemos ido avisando a la Cancillería, a las autoridades, del trabajo que veníamos haciendo, cómo lo íbamos sistematizando, y hemos acogido, digamos, la documentación que nos han compartido. Entonces, creo que para mí eso es lo importante, que se mantiene el diálogo sobre estos temas y que hemos podido además incorporar inquietudes del gobierno también para que estén reflejados dentro de este ejercicio que busca ver las lecciones aprendidas de lo que fue el paro. Y acá se pueden hacer muchas cosas con la institucionalidad colombiana para que a futuro no hayan muertos, para que a futuro no hayan heridos, para que a futuro colombianos y colombianas no se vean afectados en estas situaciones de movilización general de la población. Sí. Hay algunos que dicen, cuando ven este informe, que esto visto en abstracto muestra a Colombia como una verdadera república bananera, que en Colombia no hay garantías para protestar, y que tal vez en el informe se deja de lado un poco la observación del contexto, que para algunos es lo más valioso, y es la presencia de grupos armados como fracciones del ELN, de las FARC, presuntamente, tal y como lo ha venido investigando y revelando la Fiscalía General de la Nación. Cuando se tiene en cuenta el contexto, señora, ¿las cosas pueden cambiar o de ninguna manera esto puede cambiar en la observación de lo que ustedes han hecho, doctora Juliet? No, mire, este documento y este ejercicio que hemos hecho reconoce toda la institucionalidad que existe en Colombia para proteger los derechos humanos
y justamente encuentra que hay un espacio para reformar y mejorar estas prácticas en el país. Acá lo que hubo fue una gran movilización de la ciudadanía colombiana, que el propio gobierno ha reconocido como una movilización mayoritariamente pacífica, donde jóvenes han expresado, digamos, sus dolencias, y esto tiene que ver con la situación de desigualdad y la falta de oportunidades económicas y de empleo y de educación que sienten los jóvenes. Para nosotros ese ha sido el contexto en el que se desarrolló el paro y la movilización del paro, y lo que hemos estado viendo es cómo hubieron incidentes de violencia por una parte, pero también cómo el Estado gestionó esta protesta y cómo a futuro puede gestionar la protesta y cómo las investigaciones pueden contribuir a que no haya impunidad por esos abusos y que se consolide el Estado de Derecho acá en Colombia en un momento de transición, como ustedes lo dicen. Colombia está en un proceso de paz importante. Es que aquí, doctora Juliet, y reconociendo lo que usted dice que es supremamente importante, en esto del contexto, pues también hubo presencia de grupos armados en esas manifestaciones. Un ciudadano de la ciudad de Cali que, por ejemplo, por ahora recién está recobrando un poco de la tranquilidad, pero que vio cómo de un momento a otro ingresaron a sus barrios, a sus casas a destruirlos. Funcionarios o personas que viven en Bogotá, en diferentes lugares de la ciudad, que vieron cómo les destruyeron de un día para otro, no producto de manifestaciones pacíficas, ni producto del descontento social. Les incendiaron sus negocios, destruyeron estaciones de Transmilenio, incendiaron CAIs. Es decir, hay también posturas que señalan que este informe podría tener un poco de sensibilidad y falta de reconocimiento de la realidad nacional, no solamente de un pedazo de la realidad nacional, que es a la que usted hace referencia, y es a la de el descontento social por la falta de oportunidad, COVID, etcétera. Pero aquí hubo mucho más allá de eso, y no hay ningún punto que haga una referencia frente a la violencia armada, organizada, premeditada de algunos miembros de la primera línea. En este documento que hemos producido hay un capítulo que habla de las situaciones de violencia que afectaron a la policía y también, digamos, que afectaron la destrucción de bienes públicos y privados. También hay la mención del intento de algunos grupos denominados oficinas en Cali de infiltrar las manifestaciones, incluso poniendo en riesgo no solamente a la institucionalidad, pero a los propios manifestantes pacíficos en Cali. Por otra parte, lo que hemos notado ha sido, y es de muy grave preocupación, ha sido los actos de personas vestidas de civil contra manifestantes, que produjo la muerte por lo menos en 10 casos de los que pudimos documentar, y que la policía en algunos casos no haya actuado para impedir eso, y eso ha sido un factor de preocupación. Por otra parte, claro, han habido manifestantes que han utilizado la violencia, y que quede claro que nosotros condenamos absolutamente el uso de la violencia dentro de las manifestaciones. El derecho internacional no ampara el uso de la violencia dentro de las manifestaciones. Lo que protege el derecho internacional es la manifestación pacífica. Ahora, es competencia del Estado individualizar estos actos de violencia y traducir a través de la justicia y de las investigaciones a esos elementos violentos de las manifestaciones, que sí los tuvieron y no de ninguna manera buscamos negarlo. Señora de Ribeiro, ¿cuáles fueron concretamente las acciones de la policía que ustedes encontraron que les parecieron más graves? ¿Qué es lo que más preocupa de las prácticas para atender las protestas pacíficas, no las protestas violentas? Lo que más preocupa es el uso innecesario de la fuerza en algunas instancias o el uso desproporcionado de la fuerza que causó heridas y muertes. Quiere decir que nosotros lo que observamos es que fue el diálogo el que más sirvió para desescalar la violencia y para resolver las dolencias que presentaban los manifestantes. Donde se utilizó el diálogo, se evitó esas muertes, se evitaron esas heridas. Entonces nosotros creemos que tiene que haber un cumplimiento más riguroso de lo que es la norma internacional, es decir, no se puede intervenir una manifestación pacífica por hechos aislados de violencia, se tienen que intervenir esos hechos aislados de violencia, pero la manifestación pacífica entera se tiene que proteger. Sí, señora, doña Juliet, ¿es que no hubo eventos aislados de violencia?
Yo no sé qué vieron ustedes de las manifestaciones en Colombia, pero aquí no hubo hechos aislados de violencia. Como reportero le puedo decir que aquí hubo un ataque sistemático en Colombia en varias ciudades. Sistemático, calculado, organizado y premeditado. Pues mire, eso es lo que estoy hace rato tratando de hacerle entender, que usted ustedes no lo pusieron en el informe. No, yo le estoy escuchando. Yo creo que es importante señalar que el propio gobierno ha señalado que más del 80% de la movilización fue una movilización pacífica. Y eso hay que reconocerlo. Es que hay una diferencia entre movilización y ataque sistemático. Eso es precisamente lo que usted está confundiendo. Nosotros tenemos un despliegue, digamos, en todo el territorio de Colombia y hemos observado... ¿Ustedes tenían observadores el día de las manifestaciones en toda Colombia? ¿Cuántos observadores tenían? ¿Cuántos observadores tenían? Pues tenemos una oficina de 100 personas que están repartidas en todo el territorio nacional y hemos observado... 100 personas en más de 1000 municipios en todo el país, en cerca de más de 10 ciudades grandes en Colombia, es decir, máximo tenían 10 personas por ciudad. O sea, la verdad, eso no es significativo. ¿Usted nos puede asegurar que esas 100 personas estaban en los días de las manifestaciones observando qué estaba pasando? Mire, nosotros en este proceso hemos hecho más de 600 entrevistas entre víctimas, testigos, 500 entrevistas con instituciones del Estado, que incluye la Fiscalía, la Procuraduría, la propia Policía Nacional, la Cancillería, todos estos actores, y hemos contrastado toda esa información. El mismo gobierno, como yo le digo, ha reconocido, y eso es muy importante, que han habido instancias de abuso, y la propia Fiscalía está investigando 29 casos de muertes. Entonces yo creo que acá lo importante es que Colombia ha reconocido que han habido problemas y nosotros estamos reiterando eso y estamos ofreciendo vías para mejorar la gestión de las manifestaciones a futuro, incluyendo los incidentes de violencia, porque eso hace parte de la gestión de las manifestaciones y de ninguna manera estamos, condenamos todos esos actos de violencia que sí se observaron y están reflejados en este documento. Yo tengo una pregunta escuchándola sobre lo que usted llama hechos aislados de violencia. Haberse tomado el Portal de las Américas, haber montado las barricadas que montaron en Cali, haber suspendido la movilidad de las vías, haber convertido unas vías en campamentos desde los cuales se desarrollaban agresiones frente a la población civil, ¿son hechos aislados de violencia? La presencia sistemática de vándalos, claro que había manifestantes pacíficos, pero la presencia sistemática de vándalos cada vez que gente pacíficamente tenía que salir son hechos aislados de violencia. Y si eso es así, la conclusión a la que ustedes llegan es que los hechos aislados de violencia no ameritaban la reacción para defender al resto de los ciudadanos pacíficos que también estaban siendo agredidos. Mire, Colombia es un país con instituciones democráticas y una fuerte institucionalidad que tiene la capacidad de responder y debe responder a estos hechos de violencia. Como le decía, nosotros le hemos dedicado un capítulo de este informe a esos incidentes que produjeron la destrucción de bienes públicos, pero también privados, y que también afectaron la seguridad de la policía. Está reflejado en lo que nosotros hemos documentado y creemos que se tiene que utilizar toda la fuerza de la ley para responder a esa situación. Le reitero lo que el propio gobierno ha dicho, o sea que esto fue una movilización que más del 80% fue una movilización pacífica y creo que es importante recordarnos eso y recordar que la mayoría de los ciudadanos que salieron a las calles lo hicieron porque querían hacer propuestas para enfrentar la situación de desigualdad que viven en Colombia actualmente, sobre todo como consecuencia de la pandemia y cómo la pandemia agudizó su situación social y económica, en particular para los jóvenes. Doña Juliet, si es así, ¿por qué existe la percepción de que hay un sesgo en esos informes de Naciones Unidas, que se le carga la mano a la fuerza pública y no con la misma dureza se trata a los vándalos que destruyeron ciudades enteras,
a quienes degollaron incluso a una persona en el sur de Bogotá, a quienes torturaron policías en la ciudad de Cali. No hay la misma dureza en el informe, o por lo menos no se percibe así en el informe de Naciones Unidas, como sí lo es con la policía, con quienes se usa apelativos mucho más fuertes que con los integrantes de la primera línea, por ejemplo. Bueno, eso no es cierto. Este documento, digamos, presenta todas las dimensiones que observamos y, como le decía, refleja también las inquietudes que ha tenido el gobierno frente a lo que se vivió. Lo que yo también quisiera decirles es que el Estado de Colombia es garante de derechos humanos y la policía es garante de derechos humanos, y desde la perspectiva de las lecciones que se aprenden en materia de derechos humanos durante el paro, hay la posibilidad de hacer ajustes en la manera en que la policía actúa en las manifestaciones para que los manifestantes pacíficos no se vean afectados, para que no haya muertes innecesarias de Colombia. Estamos hablando de 46 muertes durante la protesta, 46 muertes que significa 44 civiles muertos en Colombia. Eso es una pérdida para Colombia entera, como la propia canciller y vicepresidenta lo ha dicho, y es un dolor para Colombia, y nosotros estamos aportando recomendaciones que le puedan permitir a Colombia, a través de su institucionalidad y fortaleciendo su institucionalidad, responder a esto de mejor manera para prevenir muertes y consolidar la democracia y la paz en este país. Y lo hacemos de manera constructiva y con todo el deseo de que Colombia pueda vivir en paz y que las calles de Colombia conozcan la paz y no conozcan más hechos de violencia. Pues la verdad, quien habla piensa que es un informe sesgado y que desconoce la violencia que hubo en Colombia los días de esas manifestaciones y que desconoce la necesidad que tiene el Estado colombiano de defenderse a sí mismo. Pero son percepciones, así como usted tiene las suyas. Doña Juliet de Rivero, representante en Colombia, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Usted es peruana, ¿no? Luis Carlos, muchas gracias a ti. Sí, soy peruana y quiero mucho a Colombia, su diversidad, su riqueza, pues estoy muy honrada de trabajar acá y realmente siento que es un privilegio. Muchas gracias a ti por este espacio. Gracias.